Caín y Abel probados. Esta no es una simple historia de rivalidad entre hermanos, para nada. Es el primer gran ensayo de la humanidad caída frente a la justicia absoluta y la misericordia divina. Vamos a sumergirnos de lleno en este análisis porque lo que estamos a punto de desgranar establece los cimientos de absolutamente cualquier conflicto moral y espiritual en la historia de nuestro mundo. Aquí mismo se sientan las bases de la obediencia, de la rebelión y del destino final del ser humano. Venga, vamos a ello. El recorrido que tenemos por delante abarca un arco narrativo tremendo. Primero veremos dos caracteres en prueba, pasaremos a el significado del sacrificio y de ahí a dos clases de adoradores. Luego abordaremos la rebelión y el primer homicidio, seguido de la sentencia y misericordia divina, para terminar viendo el panorama completo en el gran conflicto universal. Empezamos con el punto 1. Dos caracteres en prueba. La prueba fundamental de creencia y obediencia. A ver, Caín y Abel nacieron exactamente bajo las mismas circunstancias. Tuvieron la misma educación religiosa y la misma herencia de una humanidad caída. En apariencia eran idénticos. Pero, y aquí está la clave, no estamos ante dos simples figuras históricas. Son la encarnación de dos caracteres morales diametralmente opuestos enfrentándose a la prueba suprema. Por un lado, Abel tenía un espíritu de lealtad total. Entendía la tragedia del pecado y aceptaba la redención, viendo la justicia y la compasión divinas en todo momento. Por otro lado, Caín abrigaba un espíritu sombrío, pura rebelión. Se pasaba el día murmurando contra el Creador. Y ojo a esto, es imperativo entenderlo. Caín dejó que su mente se fuera por el mismo camino que provocó la insurrección en el cielo. Porque Satanás no es un monstruo de caricatura. Es un ángel malo, sí, pero un ángel caído majestuoso, de gran intelecto, sin cuerno, sin rabo, cuyo corazón se corrompió por el mero deseo de exaltarse a sí mismo. Caín adoptó esa mismita actitud de soberbia. Pasamos al punto 2, el significado del sacrificio. El sistema divino de ofrendas. Para entender bien la magnitud de esta prueba, hay que tener clarísimo el mecanismo que el cielo había provisto. El sistema de sacrificios no era una sugerencia o un invento del ser humano, era una ordenanza divina estricta y absoluta. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Es una doctrina inamovible. La ley divina se había roto y la paga por esa transgresión es la muerte. Así que, para redimir a la humanidad, había que entregar una vida. Esa sangre representaba la vida sacrificada, la expiación futura que ocurriría más adelante. Exigía una fe absoluta en un Salvador. Omitir la sangre era básicamente negar la gravedad del pecado y rechazar por completo la redención. Y esto nos muestra la inmensa brecha entre los caminos que eligieron. Ambos hicieron altares, claro, ambos llevaron ofrendas, pero Abel obedeció al pie de la letra. Trajo las primicias del rebaño, inmoló a la víctima y reconoció lo que exigía la ley. Su fe miraba directamente al Redentor, y la respuesta fue innegable. Fuego del cielo consumiendo el sacrificio. ¿Y Caín? Pues desobedeció el mandato de forma flagrante. Llevó frutos de la tierra, el producto de su propio trabajo agrícola. Ni resto de sangre. Presentó su ofrenda como si le estuviera haciendo un favor al Creador, esperando que le aplaudieran su propio esfuerzo. Fue una obediencia a medias, lo que a los ojos del cielo es una rebelión en toda regla. Por tanto, no hubo fuego, no hubo aceptación. Punto 3. Dos clases de adoradores. La división perdurable en la fe humana. Aquella elección frente a los altares sentó un principio universal. Dividió a la humanidad en dos clases distintas que van a existir hasta el fin de los tiempos. No hay término medio aquí. Fijaos en las características del camino falso, el camino de Caín. Se basa en la idea letal de que depender de un salvador es de débiles. Se apoya 100% en el mérito y esfuerzo propio. Básicamente afirma que la humanidad no necesita redención, sino que puede elevarse y refinarse a sí misma sin ayuda de nadie. Esta idea, por muy seductora que sea, es la base de casi todas las religiones y filosofías falsas del mundo. Pero la realidad es bien cruda. Sin la gracia, sin esa sangre expiatoria, el ser humano no asciende hacia lo divino, sino que cae en picado hacia la depravación más absoluta. En cambio, la fe verdadera no es solo creer algo mentalmente, para nada. Descansa por completo en el sacrificio, pero se demuestra, inevitablemente, mediante una obediencia total a la ley divina. Una fe que pide el favor divino mientras ignora los mandamientos es, sencillamente, una fe muerta. La obediencia siempre ha sido y será el núcleo de este inmenso conflicto. Vamos al punto 4, rebelión y el primer homicidio. La escalada del pecado sin freno. Cuando la obstinación humana choca contra la justicia divina y se niega a ceder, la cosa acaba en una furia violenta e incontrolable. Miremos cómo fue esta anatomía de la caída. Fase 1, Caín desobedece en el altar. Fase 2, se enfurece al ser rechazado, pero no consigo mismo, sino contra Dios y contra su propio hermano. Fase 3, la advertencia misericordiosa. A pesar del orgullo tremendo de Caín, el cielo no lo abandona y le envía un aviso directo a través de un ángel.
un mensajero celestial, un ángel con rostro de varón y 2 alas imponentes, que le declara que si hacía lo correcto, sería aceptado. Fase 4. Caín ignora la advertencia por completo y se enzarza en una disputa obstinada mientras Abel defiende la bondad de Dios. Y finalmente, la fase 5. Esa furia ciega termina consumándose en el asesinato de su hermano. El motivo subyacente de esta tragedia es súper revelador. Caín no mató a Abel porque éste le hubiera hecho algún mal. Lo mató porque las obras de Abel eran justas y las suyas malas. Es así de simple. La luz de una vida obediente, esa fe pura, resulta totalmente insoportable para quien vive en rebelión. Es que esa luz deja en evidencia las tinieblas del pecado. Quien obra mal detesta la luz, y su instinto más básico es intentar destruir a quienes le arruinan su falsa paz. Y aquí, en este acto brutal, es donde vemos la primera erupción clara de la enemistad, el conflicto eterno entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Al pecar, la humanidad quedó bajo un yugo oscuro, pero cada vez que alguien rompe esas cadenas por medio de la fe, se desata una ira sobrenatural. Abel fue el primer mártir, el primerísimo en demostrar que, con poder divino, se puede guardar la ley. La furia de Caín era, en el fondo, la ira de un enemigo derrotado operando a través de él. Punto 5. La sentencia y misericordia divina. Responsabilidad y la maldición. Derramar sangre inocente no podía quedar impune, sin más. En el encuentro directo entre el creador y el homicida, presenciamos un equilibrio perfecto y sobrecogedor entre la justicia más absoluta y una misericordia totalmente inmerecida. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué has hecho? Estas preguntas retumbando desde el cielo no eran para buscar información. La omnisciencia ya lo sabía. Era una oportunidad de oro para que Caín confesara. Había pasado tiempo de sobra para reflexionar, pero su respuesta fue una mentira descarada y chulesca. No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? El pecado le había envilecido hasta hacerle perder cualquier noción de la grandeza divina. Y entonces llega la sentencia ineludible. La sangre clamaba desde la tierra, y el dictamen fue claro y contundente. Maldito seas tú de la tierra. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. Fijaos en la inmensa ironía de esto. Caín, que había puesto toda su fe en los frutos de su trabajo agrícola para justificarse, ahora veía rota su conexión con la abundancia de esa misma tierra. Su propio método de salvación autoproclamado quedó totalmente marchitado por la maldición. Este contraste es verdaderamente brutal. Nos ilustra lo gigantesca que es la compasión celestial frente a la dureza humana. Caín merecía la muerte inmediata. Sin embargo, se le perdonó la vida, otorgándole un tiempo de gracia valiosísimo para el arrepentimiento. ¿Y qué hizo él con ese tiempo? Pues vivir para endurecer aún más su corazón. Se convirtió en el arquitecto de una rebelión todavía mayor, el líder de un linaje de apóstatas que terminaron corrompiendo la tierra de tal manera que generaciones después llevarían al mundo entero al colapso y a la destrucción total. Y así llegamos al punto 6, el gran conflicto universal, la guerra a nivel macro. Lo que empezó en un simple altar de piedra en los inicios de la humanidad tiene repercusiones que resuenan por todo el cosmos. Esto no es un evento aislado. 15 siglos después de la sentencia de Caín, la tierra literalmente se ahogaba en violencia. Todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este fue el fruto maduro del camino del esfuerzo propio y de rechazar la autoridad divina. Toda una civilización con sus emociones, impulsos e imaginación en guerra absoluta contra la pureza. Es el resultado final y aterrador de intentar quitar las restricciones de una ley santa. Si ponemos frente a frente estos dos sistemas operativos del universo, el engaño se cae por su propio peso. El gobierno divino se fundamenta en la justicia y la misericordia, requiere obediencia a una ley de amor, y el resultado final siempre es la paz. La rebelión, por el contrario, se basa en la autoexaltación y la envidia. Promete una falsa libertad descartando la ley divina, pero su resultado inevitable, y quedó probado en el mundo antiguo, es pura depravación, violencia y, en última instancia, la muerte. La historia de nuestro planeta es literalmente un escenario cósmico. Mundos santos, inteligencias que no han caído, observan el desarrollo de este drama con muchísima atención. Viendo la crueldad desenfrenada de los descendientes de Caín, el universo entero pudo comprobar de primera mano cómo sería realmente la administración que el ángel rebelde quería imponer en las cortes celestiales. La tierra se convirtió en el doloroso escaparate donde se muestra sin filtros la verdadera naturaleza del pecado. Y todo esto nos lleva a una conclusión teológica que rompe todos los esquemas. La sentencia de muerte dictada contra la raza caída, lejos de ser una tiranía cruel, resulta ser un acto supremo de misericordia. Imaginad por un momento que a un pecador empedernido en su rebelión, como Caín, se le permitiera vivir eternamente.
El sufrimiento, el abuso y la maldad se multiplicarían sin fin, para siempre. Acortar esa carrera de maldad desenfrenada para liberar al mundo de esa oscuridad perpetua es, viéndolo con perspectiva, una bendición indiscutible. El plan maestro está diseñado no solo para erradicar el mal, sino para dejar su naturaleza tan al descubierto que jamás vuelva a surgir. Paso a paso el carácter del Creador está siendo completamente vindicado. Cuando esta rebelión sea aplastada finalmente, y todos los que se alinearon con el espíritu de Caín se enfrenten a la justicia, no habrá ni una sola duda en el cosmos. El universo entero exclamará con convicción absoluta: «Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». Llegamos al final de este profundo análisis. Hemos recorrido la historia desde dos hermanos frente a sus altares hasta el destino de un universo entero en guerra. A un lado tenemos el esfuerzo humano, el orgullo y el rechazo de la gracia, que inevitablemente acaban en la ruina y la violencia. Al otro lado, la fe humilde en la sangre expiatoria que trae obediencia, transformación y vida eterna. En medio de este incesante conflicto cósmico, hay una pregunta fundamental que perdura y exige una respuesta clara de todos nosotros. ¿Qué altar representa la lealtad definitiva de la mente y el corazón? Os dejo con esta solemne reflexión.